Clasificación de perturbaciones. Variaciones de voltaje de larga duración. Consiste en las desviaciones de RMS raíz media cuadrática. Es la frecuencia del sistema eléctrico para tiempos mayores a 1 minuto. Por lo tanto, son considerados como disturbios de régimen permanente. Según la normativa ANSI C84.1, especifica que la tolerancia del voltaje del estado extraordinario del sistema de potencia. Esto quiere decir que la variación del voltaje se considera de larga duración cuando los límites ANSI se exceden por más de 1 minuto, como podemos visualizar en la tabla de valores nominales y sus rangos. Observa en la parte derecha la representación de un ejemplo para demostrar la variación de voltaje. El 100% es nuestro valor nominal de nuestra representación, pero se produce una desviación de 300, que sería el valor RMS, que reduce a nuestro valor nominal a un 50%. En un sistema eléctrico de 220 voltios se puede considerar caída de voltaje a cualquier valor por debajo de 198 voltios, que representa un menos 10% del voltaje nominal de 220 voltios. Existen tipos de variaciones de voltaje, se encuentran clasificados en interrupción sostenida. Es cuando el suministro de voltaje es cero por un periodo de tiempo mayor a 1 minuto. Caída de voltaje. Es un decremento del voltaje RMS de menos de 90% de un valor nominal por un periodo mayor a 1 minuto. Sobrevoltaje. Incremento del voltaje RMS. Recordando que todos los tipos de variaciones antes mencionados se encuentran en un rango mayor a 1 minuto. En esta ocasión hablaremos sobre caídas de voltaje. Un bajo voltaje puede causar en muchas ocasiones daños parciales o totales en máquinas y tienen un costo económico importante para empresas, comercios y hogares. Algunas causas comunes que pueden provocar una caída de voltaje son: 1. Sobrecarga. 2. Distancias considerables de conexión desde el transformador eléctrico. 3. Industriales de arranque de máquinas industriales, como bombas, motores, etc. Existe un cálculo para caída de tensión. La caída de tensión en una línea eléctrica se calcula con la siguiente fórmula: E es igual a I por R, donde E representa la caída de tensión, I corriente o carga a través de un conductor, R resistencia del conductor. Ojo, a mayor distancia o carga de una línea eléctrica existe una mayor caída de tensión. Tomando en cuenta que, de acuerdo a cada tipo de circuito, la caída de tensión es diferente. Circuito en serie. 1. La corriente se mantiene constante. 2. El voltaje varía con respecto a la resistencia del circuito. 3. La caída de voltaje se representa en este tipo de circuitos eléctricos mediante la ley de Ohm. Circuito en paralelo. 1. La corriente varía de acuerdo a la resistencia. 2. El voltaje se mantiene constante. 3. Este circuito no existe una caída de tensión y la distribución del voltaje es uniforme a todas sus partes del circuito. La caída de tensión o de voltaje en un sistema eléctrico es una de las fallas más comunes en una red de distribución eléctrica y tiene como efectos negativos considerados como pérdidas económicas importantes, paros de producción y daños parciales.